Como les decía, este, hablar de adolescentes en México es hablar de un porcentaje de la población muy importante, ¿no? México es un país joven. Si nosotros abarcamos la totalidad de la población y sacamos un promedio de edad, el promedio de edad del mexicano es 28 años. O sea que es un país joven. Ya ha ido escalando, ¿sí? Cada vez más en su edad, porque antes el promedio de edad era 18 años. Me refiero a décadas atrás. Pero la pirámide poblacional se ha vuelto más como una torre. Ha perdido esta base prominente con un ápice cada vez más agostado y se ha convertido en un país de promedio de edad de 28 años. Y no obstante, es un país joven. Si nosotros tocamos a la juventud y a la adolescencia, estamos tocando ya una tercera parte de la población. Ojo, ojo, ¿no? Porque si nosotros tomamos el rango de los 28 años para abajo, vamos a dar cuenta que 1 de 4 mexicanos está en ese promedio de edad. Es interesante, o sea, el 25% de la población está en ese rango de edad. Cuando nosotros hablamos de los problemas de la juventud en México, estamos hablando de una capa enorme de la población. Ya, lo reitero, pues. Y ojo con esto, porque resulta que es un sector de la población muy vulnerable. Si nosotros asistimos al concepto de Nini, que fue un concepto que acuñó la derecha en México, que es un concepto despectivo, que señala una condición de parasitaje de ese sector de la población. Es una juventud que no estudia ni trabaja, pero una condición social y hay una condición psicológica detrás de esa cuestión. Los jóvenes no tienen oportunidades de trabajo y sistemáticamente a lo largo de décadas se han ido cerrando las oportunidades de estudio. Entonces, si tú le pones a eso unas gotas de depresión, unas gotas de malestar, entonces tienes una persona que no se incorpora a los estudios, no se incorpora al trabajo, ¿sí? Y que vive parasitando. ¿Qué es lo que haces? Aparte los estigmatizas, diciéndoles ninis. Lo que necesitas es una política pública que permita primero hacer un diagnóstico. Más de 7 millones de jóvenes viven en esa condición en México. Es una fuerza social desperdiciada, lo cual es sumamente grave. Después del diagnóstico, motivos, razones, circunstancias, contextos que han favorecido el aumento importante de ese fenómeno, ver qué tipo de políticas y acciones de Estado se necesitan para remediar ese problema. Porque es una cuestión que tiene una faz económica, tiene una faz social, tiene una cara psicológica y también tiene una cara que tiene que ver con la salud pública. Nosotros podemos ver la condición del muchacho, del joven, de la muchacha que no estudia ni trabaja, que desperdicia su vida. Nos vamos a dar cuenta que es un fenómeno mundial, que en Latinoamérica, que en Norteamérica, que en Europa vive una situación semejante. Jóvenes que se bajan, ¿sí?, del tren de su crecimiento personal, de la evolución sociocultural obvia, que decimos nosotros natural, de formarse, de incorporarse al trabajo, de ser una persona productiva,
y medrar, o se baja del tren de la evolución natural de su vida, y entonces cae en una depresión, porque no está exento en el cuadro de esta situación de depresión, de falta de expectativas, de poca claridad, de no tener más certidumbre que la incertidumbre, de apostar por la inercia del tiempo y dejar de decidir. Es gravísimo, gravísimo, en términos de la estructura de la personalidad. Ojo, porque cuando tú recuperas a esa persona, su condición deja una fuerte marca de por vida. Esa persona va a poder incorporarse al trabajo de manera normal. Esa persona va a poder formar una familia. Esa persona va a ser una persona productiva, jefe de familia responsable. Es una marca generacional. O sea, el volumen y la profundidad de ese fenómeno es un rastro que va a quedar para la historia. Entonces, nosotros estigmatizamos y reducimos a una decisión, a una condición personal, cuando en realidad vemos un fenómeno social, un fenómeno global y un fenómeno generacional. Y entonces tenemos que preguntarnos qué es lo que provocó esto. Y eso solamente por mencionar un problema que aqueja a este sector de la población. Nosotros tenemos que incluir el embarazo infantil, el embarazo entre la adolescencia, el trabajo forzado no remunerado, las drogas. Eso es un abanico de problemas. La violencia intrafamiliar. Si nosotros nos vamos alejando y vamos incluyendo todos estos problemas, vemos una situación muy delicada de una sociedad que se expresa, ¿sí?, como una sociedad con un padecimiento, con un dolor, con un problema muy grave. Nosotros vemos que este sector de la población es muy vulnerable cuando metes el tema drogas, violencia, embarazo, falta de oportunidades. Ojo, ¿no? Porque el ser humano vive en una esfera de tiempo vital y necesita saber quién es, de qué va su entorno, tener sentido su entorno y tener una perspectiva de futuro. Eso es lo que nosotros llamamos certidumbre. O sea, tu mundo está estructurado, está ordenado. Ordenado en el sentido de que tienes seguridad. Ordenado en el sentido de que tienes un propósito. De que hay personas que te cuidan y tienes sueños. En ese sentido me refiero al término orden. Es un orden que radica en el entorno de la persona y que se vuelve su estructura de personalidad. Es una persona que tiene propósitos, que tiene identidad, que tiene orgullo y que tiene sueños. Una persona que vive en el desorden, o sea, en un entorno violento donde no hay padre, donde campea la violencia, es el desorden. Es una persona con una estructura, ¿sí?, de personalidad basada en la incertidumbre. Es un hijo de la violencia, es un hijo del desorden. Puede respetar las instancias y las experiencias de su edad. De un niño de 6 años, de un niño de 8, de un niño de 12. Pues no.
En entornos de violencia y en entornos de pobreza, los niños suelen ser sobresexualizados, se adelantan a su edad. Ya después les voy a mostrar los estudios donde se señala esta terca incidencia entre la pobreza, el desorden institucional y el embarazo infantil. Esos son temas que van paralelos, que corren en una terca causalidad que lastima. Pero cuando nosotros estamos metiendo todos estos conceptos, pues nos vamos acercando al concepto de riesgo. El riesgo es la falta de institucionalidad. El riesgo es la falta de certidumbre. El riesgo es la falta de educación. El riesgo es la falta de seguridad. El riesgo es la falta de identidad y de cuidado. Entonces son elementos que van integrando a una persona sana, a una persona productiva. Y entonces si volvemos al tema de los ninis, dices, ah, caray, acá hay todo un tinglado, ¿sí? Todo un conjunto de elementos que deben de dar cuenta de por qué esta persona se ha bajado del tren de su evolución social y se dedica a parasitar. Algo rompió la esfera del tiempo vital en el que vive la persona. Y entonces sus propósitos se han desintegrado, se han regado por el suelo. Y ojo, solamente por la magnitud, hablamos de 7 millones de jóvenes, ya debería ser un problema, ¿no? Ya debería ser un problema. Ahora, si tú pones en perspectiva el asunto y entiendes que son los jóvenes que van a sostener económicamente el país, pues te quedas con los ojos cuadrados. Te quedas con los ojos cuadrados. Dices, pero ¿cómo la universidad ha cerrado las puertas a estos jóvenes? ¿Cómo no ha habido una alternativa educativa, por lo menos en el plano técnico, para que estos jóvenes se incorporen productivamente al mundo social? ¿Cómo se les ha abandonado? Si de hecho es el futuro económico de una nación. Eso es un abandono, ¿sí? Y yo creo que es la losa, el último clavo que se le pone a esta situación. Entender la fuerza económica desperdiciada en todo este universo de personas que obviamente pesan, inciden en su entorno. Este problema es gravísimo en Japón, donde hay jóvenes que se encierran en su cuarto una mañana y se quedan allí 5 años. Pierde sentido totalmente esta integración evolutiva con el mundo. Cierran las puertas y los padres se quedan en la incógnita. Y entonces el gobierno de Japón ha creado programas de gente capacitada que implica servidores públicos, psicólogos, médicos, que van a las casas, hablan con los jóvenes y tratan de estructurar, de tejer este elemento que le da sentido a la vida de las personas. Ojo, o sea, se necesitan políticas públicas que desde una diversidad de disciplinas intervenga. No se necesita, como hace el PAN, tomar la tribuna en el Congreso y burlarse y estigmatizar a este sector social. No, se necesitan políticas de Estado. Se necesitan políticas de Estado. Sobre todo cuando una de las razones que lleva al adolescente, al joven, a abandonar la escuela, abandonar el trabajo, el camino que lo lleva hacia el trabajo, tiene una causa en las propias acciones del Estado. O sea,
Nosotros aproximadamente hacia la década de los 90 nos metimos en el discurso, en la trampa de la excelencia académica, y como siempre que quiere estimar a alguien, que quiere estimar a un pueblo entero, que quieres mentirle, engañarle para sacar provecho, nos metimos en la trampa de la excelencia académica y buscando la excelencia académica, dimos con la fórmula tramposa. Obviamente, si en tu origen está la trampa, pues el destino será el timo de cerrar la puerta en la preparatoria a quienes no tenían promedios. Y después las escuelas hicieron lo propio, estrecharon la puerta. No, el que no tenga promedio no puede entrar. Y entonces reinó, campeó el discurso de que los jóvenes trazaban su propio fracaso si no se esforzaban académicamente. Otra vez reducir a la persona el problema, ¿sí? Estigmatizar socialmente, y la institución cierra las puertas. Y los jóvenes que no alcanzaban promedio, pues no entraban a la universidad. Se les cierran las puertas y la universidad los abandona. La preparatoria los abandona. Pero fue parte de un discurso que se articuló con los ánimos privatizadores volcados a la educación. Y ojo, porque esto afectó a la educación, pero fue todo un paradigma, fue toda una doctrina que plantea el éxito en términos de la persona individual. Es parte del proceso de la imposición de un discurso que reduce el fracaso a ti, al individuo, que atomiza la sociedad, que la desintegra en sus partes mínimas y que responsabiliza al individuo de su éxito y su fracaso. Es la forma como se fue creando sus propias bases el neoliberalismo, para decirle al subempleado del futuro que él era el encargado, él era el responsable de dotarse de alimentos, de prepararse a sí mismo y de venderse a sí mismo en el mercado de la fuerza laboral. Y que si fracasaba es que no había hecho su mejor intento. Mientras el neoliberalismo preparaba las bases de una reforma laboral que permitía que esta mentalidad se reprodujera culturalmente. Y decía, bueno, yo te necesito por tiempo determinado, no te puedo contratar por más tiempo. Y entonces legalizó esta forma precaria del trabajo que se llama outsourcing. El pago a tiempo determinado. Dicen, vamos, sucedió, pero no es algo tan integrado como una trampa o un engaño social. ¿Y por qué el 70% de los maestros de las universidades están contratados bajo outsourcing? El 70% de toda la vida universitaria está soportado sobre hombros de personas que están contratadas a tiempo determinado. Y después de ese plazo, se acaba la relación laboral y vuelves a empezar, si bien te va, si te portas bien. Y eso pasa en todo el mundo. En todo el mundo. Entonces, hay una presión social, hay una presión de parte de esa doctrina de que si fracasas es tu culpa. Y ojo, a la par se reformaron los sistemas de pensiones, haciéndolos un esquema individual en el que tú ahorras. Y cuando se acaban tus ahorros, cuando eres anciano, quedas a la buena de Dios. Entonces, el sistema solidario, en el que todo lo ahorrado significa el esfuerzo social de acumulación de la riqueza, que después se reparte
en términos de la ley, se quebró, se rompió, ya no existe. Allí de modo natural, en la medida en que van muriendo los ancianos en México, va acabándose definitivamente ese esquema de pensión. O sea, las jubilaciones abarca una minoría de la población y vamos a estar en condición, según nos va llevando la edad, a una realidad en la que ni siquiera van a existir las pensiones, que cubre a una pequeña parte de la fuerza laboral. Entonces, esta tendencia a individualizar, a atomizar y a ver los problemas como un asunto individual representará una fuerte presión para los jóvenes. Claro que sí. Y las universidades y las escuelas metidas en el discurso de que la excelencia te corresponde a ti como tu responsabilidad individual y que si tú no alcanzas un promedio, se te cierran las puertas. ¿Tendrá algo que ver con el abandono del esfuerzo? ¿Con el abandono de la persona? Yo veo una relación causal entre estos elementos. Solamente tocando el asunto de los niños, ¿no? Ahora, toda esta presión, todo este discurso que predestina, que presiona y predestina a la persona, ¿tendrá algo que ver con las drogas? No lo sé, no me atrevo a decirlo, pues. Pero va a ser un poco el marco teórico y nuestras hipótesis desde las cuales vamos a avanzar nosotros, ¿sí? Vamos a avanzar nosotros hacia un acopio de información, o sea, vamos a abordar este tema desde estas precondiciones, desde estos principios. Yo, con respecto al mercado de las drogas, sí tendría que decir una cuestión. Han campeado, ¿no? Antes era algo censurable y después pasean como empresarios, se visten de gente decente, se vuelven empresarios renombrados a nivel internacional, ¿sí? Cuando el narcotráfico inserta su capital en el mundo financiero y la banca internacional como Banco Bilbao Vizcaya se dedica a lavar dinero del narcotráfico sistemáticamente. Y encontramos que los sistemas de evasión fiscal, o sea, esa ingeniería fiscal que sirve a la evasión, pues tiene su origen en el mundo del crimen. La necesidad de lavar el dinero y de ocultar el dinero del narcotráfico, de las ganancias del crimen organizado, y que después fusionan en el mundo de las finanzas la riqueza de los grandes magnates con la riqueza de los grandes capos del narcotráfico, que terminan desayunando juntos, que terminan cenando en Nueva York juntos. El mundo de las finanzas, el mundo del crimen y el mundo de los políticos corruptos. La tríada que controla el mundo. ¿Será casual que hoy buscan legalizar la droga? No, es el siguiente paso del cinismo al que ha llegado esta gente, que lo tiene todo, pero que le hace falta otro pedazo más. La ambición desmedida. Cada narcotraficante que agarran en las cortes de Estados Unidos saca la credencial de la DEA. ¿Cómo es eso? Porque vivimos en la farsa más absoluta. Vivimos en una obra de teatro cómica ridícula.
Y resulta que esas grandes fortunas, para evadir impuestos, necesitan presentar pérdidas. Y para eso compran a los medios de comunicación, que ya nadie los lee. Entonces, estas empresas financieras que se dedican a lavar dinero del narco necesitan presentar balances negativos y compran a la prensa internacional. ¡Voilá! Y ahí se crea ya totalmente la estructura que soporta a un mundo basado en la hipocresía más absoluta. ¿Qué importan los jóvenes? ¿Qué importan las muchachas que desaparecen? Pues es la lógica de la frivolidad y la insensibilidad hecha sistema. ¿Qué importa que 7 millones de jóvenes no estudien ni trabajen? Bueno, pues debe de importarle a un país preocupado por su futuro, porque es una cuestión vital, es una cuestión existencial. O sea, si tú entiendes perfectamente bien la mecánica de la reproducción social, vas a darte cuenta que tus viejos son importantes por el conocimiento y la experiencia que poseen. Aunque en el sistema capitalista, inmediatamente quien sale del mundo del trabajo se le desecha como se desecha un artículo tecnológico. Pero ahí están los viejos. La cultura resiste, los considera. Y entonces empieza a darte cuenta que hay que sustituir. Sí, o sea, fríamente pensado, hay que reemplazar. Y que lo que reemplazan necesariamente los ingresos del Estado, los servicios en funcionamiento y la reproducción, el crecimiento demográfico. Porque aquí lo más importante es que la sociedad continúe. Es tan simple como eso. Es tan descarnado como eso. La gran discusión entre Proudhon y Marx, ¿cuál era? Dice, oye, nosotros buscamos la destrucción del Estado burgués, pero no podemos dejar a la gente en estado salvaje. Necesitamos crear una estructura para que la sociedad continúe. Y era la gran discusión que había entre anarquistas y marxistas. O sea, la sociedad tiene que ser conservada. La sociedad necesita una rectoría, necesita estructuras institucionales. Vamos, necesita la reproducción social. Que es una cuestión que difícilmente agotaría aquí ahorita con un comentario. Es todo un planteamiento teórico y de acción revolucionaria que hay que conocer, ¿no? Ahora no quieren tocar el comunismo ni con un palo, pero ahí está, forma parte de las discusiones teóricas que han dado su forma al mundo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque tenemos que ver de forma realista a la sociedad. Es decir, aquí se trata de reemplazar, aquí se trata de la reproducción social, de la reproducción de una realidad. Y necesitamos cumplir ciertas condiciones para que esto se dé, porque no se da de modo natural. No, no, no. Nosotros hace mucho tiempo que nos bajamos de los árboles. Nosotros ya no somos dominados por las fuerzas de la naturaleza. Somos dominados por las fuerzas de la historia. Y debemos entender que las fuerzas de la historia nada es casual. Nosotros tomamos decisiones y sobre todo tomamos decisiones de Estado y entonces nosotros vamos creando el perfil del futuro. Las decisiones, y eso lo sabe cualquier economista, que la planeación a largo plazo, ¿sí?, es entender a largo plazo las decisiones que estás tomando ahorita. Son decisiones de Estado. Son decisiones que van más allá de un grupo político, de un partido, de una fracción. No, son cuestiones que tienen que ver con una época, una sociedad, un paradigma. Son cuestiones ideológicas de un orden superior. Debes de entender, ¿sí?, que si tú dejas llegar al poder a lacras, a pícaros,
van a tender a destruir a la sociedad, van a tender a llevar a la sociedad a la decadencia. Este desorden social, este abandono institucional, esta falta de racionalidad de la vida colectiva, es porque hemos llevado a pícaros al poder, que no han entendido el servicio público más que el medio para lograr el fin de enriquecerse y de robar. Esa es la decadencia de México. Es el origen de la descomposición social que vivimos. Hospitales sin medicinas, escuelas sin maestros, universidades sin bibliotecas, ciudades sin museos, policías que secuestran, la descomposición social y el desorden más absoluto. Y entonces en ese universo, estoy haciendo un panorama muy compacto, una síntesis, no todo es malo, ¿no? Por supuesto. Pero cuando vas juntando los problemas de México, tienes una montaña como el Everest. Y una profundidad de los problemas como el abismo Challenger. Es una sociedad con muchos problemas. Porque de ser una sociedad profundamente intolerante, profundamente antidemocrática, coaccionada y coercionada por un Estado monolítico, priista, se volcó a ser una sociedad dominada por el mercado, sin reglas, sin leyes. ¿Qué es lo que pasó? Pues como dice el señor Paco Ignacio Taibo, se creó un neoliberalismo a la mexicana, que son sálvese quien pueda, más de 1,400 empresas, 1,700 empresas fueron subastadas y vendidas prácticamente a precio de regalo a los cuates de Carlos Salinas de Gortari, desembarazando al Estado para abrir campo al libre mercado. Y los que se hicieron con esas fortunas, porque surgieron millonarios como hongos después de la lluvia, quedó en manos de un grupo organizado para robar. Ahí surgió Carlos Slim, ¿sí? Y otras muchas fortunas. Ahí está este hombre Cabal Peniche y otros chulos, ¿no? Convertidos en millonarios de la noche a la mañana, que pretendieron hacer de México el campo de crecimiento de fortunas personales con un Estado convertido en su dominguillo, en su sirviente, y a la población entera cautiva para comprar sus servicios porque no hay otras opciones. Hizo un mercado cautivo, poco competitivo, poco desarrollado. Y no es casual que en ese universo haya eclosionado y haya medrado hasta el infinito los capos de la droga. No es casual. No es casual. Porque en el neoliberalismo que predominó en el mundo a partir de la década de los 70s, 80s, con Reagan, con Margaret Thatcher, con Pinochet en Latinoamérica, el mundo del capo, el mundo truculento de la mafia, se incorporó plenamente a la economía neoliberal. Se incorporó plenamente en el mundo de las finanzas y hoy encontramos muchas de las grandes fortunas de abolengo, de los castillos y la aristocracia europea, plenamente vinculada al mundo de la heroína y del tráfico de órganos.
¿Y qué es lo que necesitan? Pues reproducirse, crecer, zamparse, acumular riqueza, dejar a la gente en la más absoluta inanición. Y entonces todos estos problemas sociales, cuando nos centramos en la juventud, pues nos parecen un resultado obvio, un resultado más que obvio. Dices, pero si ha salido el plan, perfecto. Ha salido el plan de 10, no se podría entender que no resultara la tragedia que resultó. Ahorita les hago otra invitación. Pueden entrar al mismo link. Y ahorita nos vemos para redondear este asunto. Permítanme redondear esta cuestión. Les decía hace un momento que el caos, la incertidumbre es un mercado muy jugoso. Hay que ver la realidad con los ojos bien abiertos, echarse gotitas para los ojos porque te irrita. Te irrita, es peor que una bomba lacrimógena directamente en tu cara, porque la realidad, las fuerzas que van determinando la realidad, que le van dando su forma, en el mundo neoliberal, con los imperativos neoliberales, pues han desatado toda su capacidad, ¿no?, de destrucción. Lo público les indigesta. Los estados soberanos son su peor enemigo. Un pueblo orgulloso y sano no se lo pueden permitir. Es un lujo, ¿sí?, en un mundo donde el caos, la incertidumbre, da sus mejores dividendos. El mercado de la incertidumbre y la violencia es un mercado jugoso. Entonces, cuando tú te propones como Bután, imagínense, dices, ah, caray, ¿dónde está Bután? Bueno, hay una nación extraordinaria en el mundo llamada Bután que basa su crecimiento en el producto de la felicidad bruta. ¿Qué? La orientación de la política de Estado en Bután es la felicidad del pueblo. Claro, trabaja, claro, tienen problemas, ¿no? Entre ellos, entre los problemas que tiene que solventar, más difíciles es la juventud. La integración de la juventud a un mundo que les parece estrecho, porque es tradicional. El 40 a 50% de la mano de obra en Bután está dedicada al campo. Si no me equivoco, el 70-80% del territorio de Bután son bosques vírgenes. Por una cuestión de Estado, no se tocan los bosques. Y por una cuestión cultural, los animales no se tocan. Claro que hay animales que sirven para la producción cárnica, la industria cárnica. Claro que en Bután comen, ¿sí?, y se desarrollan económicamente, en términos de puestos de trabajo, oportunidades, universidad, pero sus imperativos son la conservación. Es el único país del mundo que absorbe más CO2 que el que produce. Porque el principio rector del Estado en Bután es la felicidad de la gente. Cuando el presidente López Obrador dijo, pues deberíamos de dejar de medir el Producto Interno Bruto, deberíamos de tener un índice de felicidad, los necios se rieron, con las patas hacia arriba se reían. Bueno, cuando en realidad el mundo, las condiciones climáticas exigen que los imperativos que rijan al Estado sean otros, sea el bienestar, sea la salud. La pandemia no lo ha dicho claramente. La OMS dice, es que hemos desintegrado los sistemas de salud, es que hemos empobrecido a la población mundial, es que hemos permitido que una pequeña parte de la población vivan como sultanes y que estén soportados en la miseria del 50 a 60% de la población a escala mundial. A escala mundial. O sea,
En México el 1% de la población posee la riqueza de más del 60% de la población, pero eso se ha reproducido a escala global. Hay un sistema económico, capitalista, neoliberal, globalizado, que está basado en ese esquema. El empobrecimiento sistemático y en la desigualdad inducida. Entonces, el mundo de los jóvenes en un contexto así, pues es extraordinario que fuera de otra manera. Es extraordinario. Nosotros ahora tenemos que pensar, tenemos que entender que lo que hagamos nosotros de México en el futuro está basado en las decisiones de Estado en el presente. Y que debemos de entender que una de las cuestiones claves, ojo porque voy a reducir al mínimo a una clave fundamental que nos debe permitir proyectar nuevas luces al problema general, que la clave de futuro está cómo entendemos el problema, cómo lo conceptualizamos, cómo lo enmarcamos. Si nosotros dejamos el prejuicio y empezamos a darnos cuenta que es un asunto social, que va más allá del estigma de la persona, hemos avanzado una galaxia entera. Porque pasas de la condena a ocuparte del problema. Y empiezas a ocuparte del problema bajo el principio claro de que los fenómenos sociales se auspician, se producen, se generan, no crecen espontáneamente. Que hay decisiones de Estado que pueden remediar ese asunto y que urge tener políticas de Estado. Urge tener políticas de Estado para los niños discapacitados. Sí, sí, porque lo que nos hace humanos a una sociedad es atender a los que más necesitan de ayuda. Es necesario ayudar a las madres jóvenes solteras. Se necesita ayudarles, no condenarlas. Se necesita darles la oportunidad de crecer como personas, porque ahí está el futuro, en su ejemplo, en su esfuerzo. Institucionalmente se debe de coadyuvar a que el esfuerzo de una persona rinda frutos en términos de medrar, de crecer, porque va a ser ejemplo para ese niño. Y ojo, son millones de madres jóvenes solteras. Y se necesita un esfuerzo de Estado para ayudar a los ancianos. Y con esta misma lógica, cuando volteas a ver a los jóvenes, dices, ah, caray, caray. Es un cúmulo de problemas que van a afectar a un grado, con una magnitud, el futuro del país, que se necesita poner manos a la obra ya. Se necesita el deporte, se necesita la cultura, se necesita la formación académica y se necesita creer, se necesita comprometer a esta parte de la población. ¿Cómo? Pues con un nuevo pacto, como se han ido configurando las naciones modernas. Se necesita un pacto en torno a el compromiso de ofrecer un empleo, el compromiso de ofrecer buenos ingresos, el compromiso de ofrecer una ruta de crecimiento personal. Ojo, estoy diciendo que se necesita algo más que un programa, se necesita algo más que becas. Se necesitan instituciones, se necesita un entramado financiero que abra créditos a ese sector de la población. Se necesita que, o sea, es tan grave el asunto que se necesita un choque eléctrico, que intervengan muchas instituciones y que digan, necesitamos rehabilitar a ese sector de la población. Necesitamos enseñarles sexualidad a los jóvenes.
para que ejerzan una sexualidad responsable. Necesitamos generar ambientes sanos y de respeto para que estos jóvenes no caigan en las drogas. Son presa fácil, son carne de cañón de los cárteles que los mandan a morir a una cuneta en Nayarit por un pago de peón, de albañil, porque no tienen nada que resistirle al mundo del narcotráfico, que se ha colado por sus ojos y se ha vuelto un deseo, porque no tienen nada alrededor que oponerle. No tienen nada. Se necesita reconstruir muchos elementos, muchas cuestiones allí, para que la persona cobre valor. Entonces se necesita un pacto social. Ojo, ¿no? Porque venimos de muchas décadas de un esfuerzo en el sentido contrario. Con toda esta cuestión, ojo, la idea de que la realidad social no es resultado de un proceso natural, sino que es resultado de las decisiones del Estado. Que la realidad está conformada por instituciones, que las instituciones y el orden institucional, de hecho, es el ambiente social. De que la persona se estructura en un entorno igualmente organizado y que el ser humano vive en una esfera vital de tiempo, que necesita la familia, que necesita una identidad, que necesita una expectativa de vida, un horizonte, para integrarse en cada etapa de su vida con coherencia a un mundo que lo espera, que está ahí. ¿Cuánto esfuerzo y cuánta incertidumbre nos ahorra el hecho de levantarnos y saber que es lunes, que hay que ir a la escuela, que estamos en cuarto año, que vamos a concluir, que queremos hacer una maestría para ganar mejores ingresos, porque quiero ser ejemplo para mis hijos, una vida, todo un horizonte estructurado. Esa es la esfera vital de tiempo en el que vive la persona. Yo leía ayer un artículo, con esto vamos a ir cerrando, del señor Enrique Galván Ochoa, que deberían de seguir. Es un hombre lúcido, analista económico, un hombre discreto, que hace unos análisis siempre puntuales, siempre poniendo el dedo en la llaga, sin pretensiones. Es un intelectual mexicano de enorme talla. No le hemos dado todo el reconocimiento necesario a Enrique Galván Ochoa. Dice 7, 8 trabajadores mexicanos viven con la incertidumbre porque piensan que van a ser corridos. Gastritis, hola. O sea, problemas cardíacos, problemas cardiovasculares, una de las principales causas de muerte en México. Problemas derivados del estrés, de la incertidumbre. Para que vean cómo impacta la incertidumbre en la salud pública. Imagínense unos jóvenes que van en una canoa a la deriva, sin remo ni sin rumbo. Bueno, pues hay algo que hacer en el mundo del trabajo y hay algo que hacer en el mundo de la cultura para que se unan y abran campos y horizontes para la juventud. Vamos a ver nosotros con todos estos elementos, con todas estas directrices, los documentos que vamos a leer. Yo les voy a mandar algunos documentos el día de hoy. Vamos a ponernos al día con la clase de entre semana que yo tengo. Les voy a mandar un video para martirizarlos ahí con cierta información. Van a leer los documentos, van a hacer un resumen de los documentos, ¿sí? Y vamos a perder la ingenuidad, vamos a perder completamente la inocencia. Y entonces darnos cuenta qué es lo que hemos hecho con México como sociedad y qué es lo que se ha hecho de México desde la posición de poder del Estado. ¿De acuerdo?
Al final, vamos a entregar los resúmenes, vamos a entregar el ensayo, ¿sí? Y vamos a entregar estas reflexiones sobre las clases que yo grabo y que ustedes van a ver, que van a sintetizar, van a reflexionar. ¿De acuerdo? Pues el día de hoy no me resta más que agradecerles. Vamos a empezar un viaje de 4 semanas. Me da gusto estar con ustedes y espero que me tengan la paciencia suficiente, ¿no? Así son mis clases. Hay que preocuparnos. México es un país con muchos problemas, con muchos retos, pero es un país maravilloso, ¿no? Es un país maravilloso. Yo siempre digo, es un país que tiene muchos problemas porque es un país joven, porque es un país vivo, porque es un país diverso, porque es un país dinámico. Y esto debe animarnos, ¿sí? Vale la pena luchar por nuestro país. Es un gran país. Lo dice claramente Jalife Rame. Es la fuerza civilizatoria más increíble que hay en el continente americano. Somos un país milenario. Vale la pena luchar por él.